con, con administrativo, Kelsen con la teoría del derecho, etcétera, etcétera. Holmes con uno de los jueces norteamericanos, Giovenda, un procesalista y demás. Y si nos vamos al derecho penal, por supuesto que todos estos nombres, si no los rostros, no son familiares. Belsen, Roxin, Belling, Feuerbach, Lombroso, etcétera. Al margen de que compartamos o no compartamos sus corrientes de pensamiento o sus posiciones políticas o demás. Pero sí los conocemos, los hemos estudiado, con esto aprendimos derecho. Pero probablemente ya no sean muchísimo menos familiares, para no decir absolutamente desconocidos, nombres como los de Olimpia de Gush, Concepción Arenal, Lolita Millar, Ángela Acuña, para hacer una referencia a Costa Rica, o Ángela Davis, y los aportes que ellas hicieron al conocimiento jurídico, sin que necesariamente sean juristas, como no necesariamente todos aquellos señores eran juristas, pero sí brindaron importantes insumos para el desarrollo del pensamiento jurídico. Y los aportes que ellas hicieron, difícilmente los vamos a encontrar en los textos o los estudios que hagamos en las aulas. Esta charla la brindo desde Costa Rica y entonces me es importante hacer referencia a que en el desarrollo histórico costarricense, inclusive antes del surgimiento de la primera universidad estatal costarricense, que fue la Universidad de Costa Rica, existieron centros de pensamiento como la Casa de Estudios de Santo Tomás y la Universidad de Santo Tomás, donde ya se empezaba a enseñar el derecho. Pero esa enseñanza del derecho estaba permeada ya y en una forma absolutamente comprometida con una matriz religiosa. Se trataban de centros pontificios. La Universidad de Santo Tomás y, bueno, y la Casa de Estudios de Santo Tomás eran centros pontificios regidos por normas religiosas, y antes de eso quienes tenían que estudiar derecho debían hacerlo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, que también es una universidad, bueno, no sé ahora creo, o era una universidad pontificia. Y ese surgimiento de las bases del estudio del derecho es el que se transmite posteriormente a la Escuela de Derecho cuando se cierra la Universidad de Santo Tomás. Recordemos que se cierra justamente por la pugna con las ideas religiosas, por la pugna de los liberales, y se traslada el estudio del derecho a primero lo que sería el equivalente al Ministerio de Educación actual, es decir, sin autonomía alguna del conocimiento, que sería la Secretaría de Instrucción Pública, y después al Colegio de Abogados. Y finalmente, cuando se abre la Universidad de Costa Rica en 1940 y se le traslada el estudio del derecho, viene con toda esa raigambre, viene con toda esa raíz de cómo surge, dónde surge y con qué texto surge. Porque si vemos las primeras publicaciones jurídicas en Centroamérica, ya desde 1830, el bachiller Osejo en un texto relacionado para el estudio de las diferentes disciplinas que se enseñaban en la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, ya elabora un manual en donde incorpora aspectos jurídicos. Y posteriormente también Agustín Gutiérrez, que se titulaba Abogado Centroamericano, hace su primer estudio jurídico para Costa Rica con esas bases religiosas, y así se sigue transmitiendo en los diferentes textos que se van dando durante el siglo XIX hasta que finalmente llegamos a la actualidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que esa primera educación jurídica, y recordemos, perdón que me devuelva, que no es sino hasta 1975 en que surge otras voces ya ajenas al Estado que tienen que ver con la enseñanza de lo jurídico, específicamente con la creación de las
la primera universidad privada, la UACA, en 1975, se da una proliferación en Costa Rica y muy probablemente en esa misma época en toda América Latina, de centros de enseñanza superior, de muy dispar calidad, de muy dispar orientación ideológica, pero con las mismas bases, porque se incorporan las mismas mallas curriculares, se incorporan los mismos docentes, se incorporan los mismos textos, y en realidad hay una pretensión adicional de hacer más comercial, más técnica, más aséptica, entre comillas, la enseñanza del derecho. Con lo cual se implanta ya con bases muy fuertes las características de esa educación jurídica inicial, no solo en Costa Rica, sino en toda América Latina, como una educación jurídica que es clasista. Solo podían tener acceso a ella quienes tuvieran recursos económicos y de poder suficientes originalmente para trasladarse a otros países, a hacer sus estudios luego en las mismas élites internas. Es una educación ligada a lo religioso, tanto en su origen, el mismo claustro universitario. La palabra claustro proviene de el surgimiento de los conventos, como de la orientación que tenía el conocimiento y de la ausencia de separación entre religiones y Estado, y una educación que también es discriminatoria, porque si partimos de un modelo de lo humano que está constituido únicamente por hombres adultos, blancos, heteronormativos, etcétera, esa educación necesariamente está invisibilizando a todas las poblaciones que no tenían esas características y que en consecuencia quedan excluidas, como las poblaciones indígenas, la niñez, los afrodescendientes, la población LGBTI, etc. Es una educación en consecuencia autoritaria y vertical. Ahora bien, cuando se empieza a incorporar algunas mujeres en el ámbito de lo jurídico, lo hacen bajo el influjo de las ideas de la Revolución Francesa, creyendo que cuando se habla de libertad, igualdad y fraternidad, se habla de libertad, igualdad y fraternidad para todos los seres humanos, cuando en realidad se hablaba de libertad, igualdad y fraternidad para los hombres blancos de cierta posición social, etc. Y la primera que participa en el movimiento revolucionario, denuncia esto, lucha porque también se incorporaran minorías afrodescendientes, etcétera, y termina en la guillotina, es Olimpia de Gouges, que no fue jurista, pero que es, digamos, la reconocida, y no fue jurista porque no habían derechos para las mujeres, la reconocida como la precursora de la incorporación de derechos de las mujeres a las normas jurídicas. Y los aportes que ella hace permiten que mucho tiempo después, casi un siglo después, se empiece a incorporar en todo el mapa del mundo uno de los principales logros que va a posibilitar todos los demás, que es el acceso de las mujeres a la ciudadanía a través del sufragio. Ustedes tienen en pantalla cómo evoluciona el sufragio en el mundo, iniciando en países socialistas, en Estados Unidos, y a partir de ahí al resto del mundo, que es en realidad una historia bastante reciente, porque si observamos, hay países europeos que es hasta 1963, 1962, en que se acepta que las mujeres emitamos, y ahí, bueno, ahí veo unas fechas de 1975 y 89, que emitamos el voto para elegir autoridades. Eso no dice nada todavía de una ciudadanía plena, pues la lucha por los derechos políticos y en general por la equiparación de derechos ha tenido un largo camino que en todos los casos se maneja o ha tenido como características las mismas. La ridiculización de las mujeres
cuando luchamos por cierto tipo de derechos. Y ocurre igual como en todas las poblaciones, cuando están buscando unas formas de reivindicar una forma de violencia más sutil o más aceptada socialmente, es a través del humor, de la descalificación, de la chota, etcétera, como ocurría con las sufragistas. Pero eso permite en alguna medida que las mujeres nos vayamos incorporando a los espacios públicos y que vayamos incorporándonos también a la construcción de las normas, a la aplicación de las normas y que vayamos exigiendo el acceso a los diferentes aparatos o instituciones estatales, incluyendo el aparato de justicia. Entonces, cuando hablamos de la ciudadanía en términos de mujeres, tenemos que hacer referencia a tres dimensiones. De las mujeres o de los movimientos de mujeres en plural, porque implica toda la diversidad de mujeres relacionadas con etnias, con edades, con procedencias nacionales, con religiones inclusive, etcétera, etcétera. Desde la dimensión de las mujeres, posicionándonos para modificar ese lastre patriarcal en la normativa, en el derecho, en el estudio y en la enseñanza, en la construcción de normas, desde el acceso que esas mujeres podemos tener a los aparatos de justicia para aplicar el derecho, y finalmente desde la visión de las mujeres solicitándole al Estado la resolución de sus conflictos. Y en esa triple dimensión siempre vamos a encontrar diferentes lastres. Empecemos por la primera dimensión, el acceso al poder y la construcción normativa. Si nosotros hacemos un repaso histórico muy rápido sobre cómo surge el derecho penal originalmente concede inclusive la condición de sujeto de derecho penal a los animales. Y nosotros observamos en la Edad Media los juicios a los animales que tenían todos los derechos y demás. Derechos que no teníamos las mujeres, porque las mujeres no éramos sujeto de derecho penal, pero sí objeto de derecho penal. A las mujeres se nos podía, en la misma época en que los animales estaban siendo juzgados, se nos podía quemar en la hoguera. Y ese lastre patriarcal, por supuesto que se observa en la criminalización primaria como una de las formas en las que se manifiesta el control social. ¿Qué es la criminalización primaria? La construcción de normas. Las normas que castigaban a las mujeres, por ejemplo, por brujas. Y bastaba una descripción absolutamente arbitraria de situaciones naturales para calificar a alguien de bruja y en consecuencia que muera quemada en la hoguera. Bastaba que se saliera del patrón dominante establecido socialmente por quienes tenían el poder para que se le considerara loca y se le encerrara en los manicomios. De hecho, en Costa Rica hay un estudio muy interesante que ganó un premio nacional en ensayo, una historiadora Flores, en este momento se me escapa el nombre, en donde hace referencia a cómo se utilizó la institución psiquiátrica para mantener a las mujeres disidentes en la época del 48 en Costa Rica. La construcción de las normas relacionadas con el aborto e inclusive con delitos como el rapto, que seguimos teniendo vigente en Costa Rica, el duelo, el hombre podía matar a su amante, a su esposa y al amante de la esposa en legítima defensa del honor y tenía una pena absolutamente simbólica e inclusive los requisitos para defenderse en legítima defensa, que necesitaban una equiparación, digamos, de fuerzas. Todo eso se manifiesta en el derecho penal, pero también si nos vamos al derecho de familia, ¿cuánto costó décadas
de luchas para lograr equiparar en sus consecuencias las causales de divorcio. Porque para la mujer el hecho de que fuera infiel una sola vez era adulterio, en tanto que el hombre requería una constante práctica pública, etcétera, es decir, que tuviera un amante en forma pública para que eso fuera adulterio, y en muchos casos se adicionaba siempre y cuando dejara de lado los deberes familiares. Es decir, si podía mantener a las dos, no era adulterio. ¿Cómo llegar a equiparar los derechos de las uniones libres respecto al matrimonio, la violencia intrafamiliar, el matrimonio igualitario? Son instituciones que reflejan cómo en la construcción de la norma de familia están esos lastres que todavía arrastramos. Y por supuesto, en el derecho procesal, recordemos que originalmente solo existía un derecho procesal, el civil, que se consideraba el padre de todas las ramas, y ahí se establecía que la credibilidad de las mujeres era mínima frente a un hombre que era noble, etcétera. Se necesitaban 4 o 5 mujeres para poder equipararse en credibilidad, y en consecuencia quedaban fuera de la acción de la justicia implícitamente toda la violencia intrafamiliar, la violencia contra la niñez, porque ni los testimonios de los niños o niñas ni de las mujeres tenían el mismo peso que el de un hombre. La necesidad de que el marido representaba a la mujer, que utilizaba su apellido, la necesidad de que ella contara con el aval de él para litigar cualquier derecho suyo, la prueba legal tasada, son ejemplos de cómo el sistema procesal va limitando a través de la construcción normativa el acceso a la justicia de las mujeres. Y también en el derecho civil, cuando se tenía capacidad para testar a quién se heredaba, siempre al primer hombre, al primer hijo hombre y no a la primera hija mujer, la capacidad de actuar, de contratar, de generar trabajo, etcétera, son instituciones que derivan de esos lastres. Y por supuesto, ahorita lo estamos viendo en la Costa Rica de hoy, la concepción de propiedad que tiene el lastre, digamos, continental europeo, dejando de lado la visión indígena de la propiedad, que es radicalmente diferente. Y eso lo vamos normalizando como el derecho. Ese es el derecho como un derecho válido en todo tiempo y lugar, cuando en realidad es poroso y permeado de todas estas situaciones. Y si hablamos de la segunda dimensión, del acceso de las mujeres a cargos públicos y cómo aplicamos esas normas, bueno, cuando logramos tener acceso a ciertos cargos públicos, seguimos pensando con aquel lastre, seguimos aplicando todo aquello que aprendimos. Pero ese acceso también es muy limitado. Si observamos, muchos de estos son imágenes muy actuales. La Suprema Corte de los Estados Unidos, una democracia en su concepción, digamos, electoral y de algunas perspectivas, más antigua de la región, solo tiene 2 mujeres en la Suprema Corte, una de las cuales tiene un pensamiento extremadamente conservador, muy a tono con esta enseñanza del derecho. Pero también esta fotografía es anterior a la actual conformación. La Suprema Corte o el Tribunal Supremo español era absolutamente patriarcal, es decir, de un lado al otro del charco, entre comillas, perdónenme la expresión, tenemos la misma situación. Y si vamos al derecho interno, cuando hablamos de la fundación de la República, de la Segunda República, bueno, la Junta Fundadora de la Segunda República fue absolutamente masculina. La Asamblea Nacional Constituyente que nos dio la Constitución actual fue absolutamente masculina, y únicamente las voces de una cierta clase social, no habían voces indígenas, no habían afrodescendientes, etc.
El origen de la academia en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Derecho, fue predominantemente masculino, con una o dos excepciones a lo largo de algunas décadas. Los espacios, este es el mini auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica a hoy. Bueno, la fotografía es de hace un año, pero está exactamente igual hoy. Si uno va a estudiar Derecho, observa los referentes, son todos hombres. No hay el retrato de ninguna de las mujeres. Eso entiendo que se va a modificar generando una galería de las mujeres juristas y demás, pero de momento el espacio sigue siendo ese. Nuestros referentes son absolutamente masculinos. La dogmática, los textos que utilizamos son masculinos. Y las normas encierran todo ese lastre que venimos indicando. Por supuesto que a partir de todo eso, más la socialización corriente, estamos asumiendo y construyendo, manteniendo y perpetuando estereotipos, que son juicios de valor previo que tienen, digamos, la importancia social de dar cohesión grupal, de jerarquizar el conocimiento, pero perpetuar las relaciones de poder. Estereotipos que cumplen esas funciones de formar esquemas, de ahorrarnos energías al pensar, de mantener una cohesión con los pares, de clasificar las cosas y de simplificar la realidad. Son exageraciones, generalizaciones, perdonen la división indebida de las palabras que hasta ahorita veo que se generó, pero que al final tienen esas funciones. ¿Cómo se manifiestan esos estereotipos en la interpretación del derecho? Cuando asociamos el rol de las mujeres únicamente a la familia y la familia a las mujeres. La familia no es una construcción de diferentes sexos y géneros, de diferentes edades, de diferentes procedencias, un proyecto conjunto, sino una realización femenina. Cuando frente a una misma conducta establecemos un doble parámetro, vemos a un hombre exitoso, es un jefe normal, pero si la mujer es exitosa, seguro abandonó a la familia, seguro es una histérica, etc. La imposibilidad de ver lo femenino. Y esto ocurre en derecho con muchísima frecuencia. La construcción de los paneles, de las actividades, de los debates, suele ser, si no absolutamente masculinos, predominantemente, ni siquiera en términos de paridad. Y cuando uno cuestiona a las personas organizadoras, sin que esto sea nada personal, dicen, mire, es que no hay mujeres en este campo. Bueno, si buscamos, conseguimos. Y cuando inicié diciendo que cuando uno está inserto en un modelo, le cuesta mucho ver ese modelo si no toma distancia. Igual nos ocurre a nosotros. Como no tenemos condiciones de indígenas o como no tenemos condiciones afrodescendientes, si nos piden o nos preguntan expositores o expositoras en ese campo, la respuesta más fácil va a ser no hay. Y si buscamos hay, solo que están invisibilizados como invisibilizados han estado los aportes doctrinarios y en múltiples campos de las mujeres. Y establecer un deber ser para cada sexo o un dicotomismo. Los hombres tienen un rol construido socialmente y las mujeres tenemos otro, sobregeneralizando los patrones y naturalizando esos roles. Los espacios amplios para los hombres, las mujeres debemos sentarnos con las piernas recogidas en espacios más pequeños, etcétera, etcétera. Bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha insistido, no voy a leer los textos, se los dejo por ahí para que después los analicen, en la necesidad en que dejemos de lado los estereotipos en los juzgamientos. En casos como el de Atala Rifu y Niñas versus Chile, en donde le quitan las niñas a la madre que es
jueza por su orientación sexual. En el caso Fornerón e hija versus Argentina, donde se parte de roles para la paternidad en materia de adopción. En el caso González y otras versus México, conocido como campo algodonero, donde se nos dice, mire, ustedes están investigando con los delitos con una visión androcéntrica, porque si dicen que las mujeres desaparecidas se van de la casa de fiesta, dejan pasar una ventana de 5 o 10 días en que se pierde la evidencia, y cuando ya van a investigar y aparecen muertas o continúan desaparecidas, ya se ha perdido la evidencia para investigar. En casos como el de Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, de la fecundación in vitro, de Ramírez Escobar y otros contra Guatemala sobre los roles de la paternidad, la maternidad respecto a la preferencia sexual, o en el caso de López Soto y otras versus Venezuela, sobre el tema de la credibilidad en la valoración de la prueba en delitos de violación. Espinosa González versus Perú, entre otros. Hay, bueno, múltiples sentencias contra Guatemala en muchos casos, en donde se analiza la imposibilidad o la necesidad de irnos saliendo del juzgamiento con estereotipos de género que solemos invisibilizar. Y por supuesto esto se manifiesta en las los denominados micromachismos, mal denominados porque en realidad no son micros, son persistentes, son constantes, en donde los hombres cuestionan nuestro conocimiento, nos interrumpen para corregirnos, nos hacen creer sutilmente que estamos locas, o la idea es apropiada por los hombres y ellos se llevan los créditos y las mujeres el trabajo. Pero también otra de las esferas en las que esto se manifiesta es el acceso a la justicia por las mujeres, ya no aplicando las normas, ya no creándolas, ya no interpretándolas, sino cuando necesitamos solucionar nuestros conflictos, ¿cuáles son las barreras que encontramos? Normativas, por ejemplo, estas normas primarias creadas para otras sociedades con otros valores, etcétera, siguen manteniéndose en el tiempo como si fueran neutras, objetivas, impolutas, y en consecuencia no van a permitir satisfacer los conflictos o ser aplicados para resolver los conflictos actuales. Normas procesales que impiden, hasta cuando yo estudiaba derecho, inclusive no existía la ley contra la violencia intrafamiliar, se decía lo que ocurría dentro de las familias es asunto privado, ahí nadie entra, eso es, inclusive se utilizaba un refrán religioso, cada uno en su casa y Dios en la de todos, etcétera. Vean, no solo la connotación religiosa inserta en la norma social, sino que esa norma social se traslada a la norma jurídica en el sentido de no generar un proceso para discutir la violencia intrafamiliar. Se tuvo que condenar a Brasil en un caso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que genere normas para conocer estas materias. Y por supuesto se han empezado a hacer revisiones sobre los obstáculos procesales para las declaraciones de personas indígenas, de personas afrodescendientes, para personas con alguna condición de discapacidad y por supuesto para niñez y mujeres. Obstáculos infraestructurales derivados de la falta de tribunales en las localidades donde se requiere, la falta de traducción, etcétera. Obstáculos socioeconómicos, cuando el proceso no es gratuito, cuando se obliga a pagar las costas, por supuesto que se está generando una denegatoria de justicia, y todo esto se traduce en obstáculos en última instancia estructurales y culturales, en donde no hay un efectivo acceso de muchas poblaciones, incluyendo las mujeres, que es el caso que nos ocupa, a la justicia para que ésta sea plena.
También la Corte Interamericana ha conocido casos relacionados con la violencia contra las mujeres en el asunto de Rosendo Cantú y otra, y en el asunto del penal Miguel Castro y Castro versus Perú, dando pautas sobre cómo inclusive aquella interseccionalidad que observábamos en el pensamiento como necesaria para los nuevos aportes o para el nuevo conocimiento, tiene que verse también en el fenómeno jurídico como parte de las ciencias sociales. Es decir, las mujeres, además detenidas y además indígenas, van a sufrir una triple vulneración porque tienen tres condiciones de vulnerabilidad y necesitan una mayor protección por parte de los ordenamientos jurídicos. Ahí les dejé la referencia al párrafo 301 del caso del campo algodonero de González y otras. Bueno, el texto, si lo requieren, se los envío por chat ahora en PDF, porque es importantísimo en Costa Rica el protocolo de investigación para desapariciones y muertes de mujeres. No se da sino hasta, me parece que fue inicios o final, el año anterior, que el Ministerio Público lo emite luego de una situación coyuntural que se diera, que generó una gran molestia y justificada de diferentes grupos, porque existía esa norma social, esa norma, digamos, consuetudinaria que estaba alimentada por la norma social, que los asuntos de mujeres desaparecidas no se investigaban sino hasta pasados 8 días. No hay ninguna norma jurídica que lo indique, pero detrás estaba: las mujeres se van de fiesta, se van con el novio, se quiso ir de la casa y en consecuencia esperemos a ver si aparece. Obviamente a los 8 días ni había aparecido y ya se había desaparecido la evidencia. Entonces, ¿cómo inclusive en la cadena de custodia de la evidencia y en la investigación de los procesos penales debe generarse una perspectiva de género desde el inicio, y eso va a marcar por completo la diferencia? En síntesis, si queremos o si debemos, si queremos tener una justicia plena, tenemos que modificar también las pautas en las que estamos abordando el estudio y creación de lo jurídico. Una educación jurídica integral debe partir necesariamente por hacer recuentos históricos, buscar los orígenes, lo que Foucault decía hacer la genealogía o la arqueología de las instituciones. ¿Por qué esta institución que tengo hoy con estas características tiene esas características? ¿Dónde surgió? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Gracias a qué? Y a partir de ahí hacer el rastreo hasta que la institución llega hasta nuestros días. Sigue manteniendo sus objetivos iniciales, los cambió, porque sigue manteniendo esas características, etc. Esa educación jurídica integral, además de histórica, debe ser sistemática. No podemos concentrarnos, por ejemplo, en que a mí me gusta el derecho penal y no quiero saber nada de derecho de familia, administrativo, constitucional, civil, etc. Primero, a lo interno de la disciplina jurídica, el derecho se nutre de todas las áreas. Yo no puedo ser buena en un campo X, constitucional, penal, civil, si no sé de familia, si no sé de romanos, si no sé de historia del derecho, de filosofía del derecho. Pero dentro del derecho, además, es estar en comunicación con las otras disciplinas del conocimiento. El derecho no es una isla, el derecho no es una ínsula que se nutra o que se genere por autopoiesis, si se quiere, por sí misma. El derecho se nutre de los procesos sociales, y los procesos sociales se estudian a través de la sociología, de la economía, de la historia, de la antropología, de las ciencias políticas, etcétera, etcétera. Esa disciplina jurídica, además
debe apartarse de las o de los pensamientos mágicos y de los pensamientos religiosos. Las creencias y la espiritualidad de cada cual es un derecho humano. Sin embargo, no existe el derecho ni el deber de imponer esa creencia a los demás. Un derecho debe ser el derecho en general, el estudio de lo jurídico debe ser laico y en consecuencia tomar en cuenta todas las poblaciones. La esencia de esto es la dignidad humana y la dignidad humana la tenemos todos los seres humanos con independencia de nuestra nacionalidad, sexo, género, preferencia sexual, orientación sexual, religión, pensamiento ideológico, etcétera, etcétera, edades y demás. Y ese modelo o esa educación debe estar comprometida con un modelo político en sentido amplio, no político partidario, sino en sentido amplio. Y es un modelo político asumido como, digamos, razonable desde la Revolución Francesa en adelante, que tiene que ver con el Estado de Derecho, un Estado primero donde el poder se somete al derecho, Estado de Derecho, en segundo lugar, que a ese poder se accede democráticamente por mayorías, pero también se respeta la dignidad de las minorías, Estado democrático de derecho, y ese poder así traducido es republicano porque hay una división de poderes, se plasma ese acuerdo en una constitución que establece normas programáticas y recoge los derechos humanos, es un Estado de derecho democrático, republicano, constitucional y también social. Porque si hablamos de los derechos humanos, no hay derechos humanos aislados, no hay unos que predominen más que otros. Inclusive la referencia a derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación que usualmente se utilizaba, hoy se considera errónea porque si bien lo que pretendía era visualizar la época de juzgamiento y las olas de surgimiento de esos derechos, las olas históricas, los momentos históricos, al final se terminó pensando en una jerarquía donde habían derechos de mayor valor, los de primera generación, las libertades civiles y políticas, derechos de menor valor, de segundo lugar, que eran los económicos, sociales y culturales, y luego los de las otras generaciones ambientales y demás. Cuando no es así, todos los derechos humanos se interconectan, todos tienen el mismo valor. Mi vida, mi libertad, mi igualdad, etcétera, se dan en un contexto político que debe hacer predominar las condiciones básicas de existencia para poder desarrollarse. Y finalmente esa educación debe ser crítica, cuestionarse siempre todo, inclusive lo que aprendemos y lo que enseñamos, porque nada nos garantiza ni que lo que estemos aprendiendo ni enseñando sea o esté libre de estos estereotipos, e inclusive lo que hoy damos por sentado, mañana, precisamente por la evolución del conocimiento, puede no ser. Así, a través de la cultura, de la educación interdisciplinaria humanista, podemos fortalecer el Estado de Derecho, podemos fortalecer un modelo jurídico y sobre todo fortalecemos o pretendemos fortalecer este modelo democrático que alguien decía por ahí, es la democracia es el peor sistema de todos después de todos los demás. O sea, aun cuando no es un sistema perfecto ni el más idóneo, es mejor que todos los demás que históricamente se han conocido, pues permite la realización en términos generales de los diferentes grupos sociales y de las personas. En definitiva, lo que se busca es
que para que haya verdadera justicia, una justicia plena, no podemos partir de ella como neutra, como aséptica, sino propiciar la igualdad. E inclusive esa igualdad se logra muchas veces construyendo normas temporales, que son las acciones afirmativas. Quien parte de derechos humanos no puede cuestionar o no debería cuestionar como discriminatoria, de ahí que también la denominación discriminación inversa no es adecuada, las acciones afirmativas, porque lo que se busca es que grupos que históricamente han estado sojuzgados o en posición minoritaria por etnia, por edad, por económica, etcétera, a través de las normas adquieran las mismas situaciones básicas de los grupos predominantes. Eso era básicamente lo que quería transmitirles. Quedo a la disposición de cada uno y cada una de ustedes para cualquier pregunta, comentario que esté dentro de mis posibilidades responder, y les agradezco mucho. Muchísimas gracias, doña Rosaura, por la excelente conferencia. Ahora vamos a abrir un espacio de consultas, comentarios, algún aporte, inquietudes que surgen, ¿verdad? Después de escuchar esta conferencia de la señora Chinchilla. Pueden alzar la manito así o pueden hacerlo con la parte aquí donde dice, está la manita virtual. Pueden hacer así si es más fácil, ¿verdad? Y si alguien quiere hablar, tiene sí que, para ver. Aquí hay una pregunta de Catalina Fernández. Se la voy a leer, doña Rosaura. Desde su punto de vista, ¿considera que los estereotipos de género influyen en la percepción y el tratamiento en casos de violencia en contra de las mujeres en el sistema judicial costarricense? Otra que dice, ¿y qué medidas o cambios consideran necesarios en el sistema judicial para prevenir y abordar de manera más efectiva los estereotipos de género en casos de violencia sexual, por ejemplo? Sí, Ajá. definitivamente hay estereotipos de género que influyen en el tratamiento de la violencia contra las mujeres, y eso se da en el sistema de justicia nacional. Hace poco había una situación que fue compartida de cómo en un caso que se denuncia se le niega credibilidad a la víctima porque tenía ciertos conocimientos o cierto empoderamiento. Igual, esa creencia, que es un estereotipo, de que las víctimas que visten de determinada manera, que andan a determinada hora de la noche o de la madrugada en la calle, que andan en determinados lugares, bares, etcétera, si son violentadas física o sexualmente, se lo han buscado, aunque ya no se explicita de esa manera expresamente, sí implícitamente hay digamos, una valoración de ese prejuicio en los montos de la pena, en el tema de credibilidad, etc. Por supuesto que hoy más que nunca, tal vez por también la influencia de las redes sociales, la influencia de de los conservadurismos, de las noticias falsas, etcétera, ha hecho que muchos de estos temas de estereotipos y roles se posicionen más en ciertos grupos, y que también a través de los medios de prensa se influya en el juzgamiento. ¿Qué medidas hacer frente a eso? Bueno, una educación o capacitación constante. A quienes hoy estamos en el sistema judicial, a quienes están estudiando derecho, a quienes ya están formando en derecho, es una vigilancia constante, porque como les decía, nadie, ninguna persona está exenta de incorporar todo este bagaje histórico y cultural que hemos venido absorbiendo por siglos, y que en consecuencia va a ser muy difícil que de la noche a la mañana, y si no hay una visión constante y crítica, podamos romper.
Quedan muchos cambios también a niveles normativos. Los movimientos feministas han logrado diferentes cambios en determinado momento. Por ejemplo, la consideración de la violación solo podía ser violación si era con pene, no con objetos, no con animales, no con otras partes del cuerpo. El tipo penal ha cambiado. Tenemos en Costa Rica vigente el delito de rapto y ahí está y no lo hemos derogado. Toda la discusión en torno a la violencia obstétrica, los derechos sexuales y reproductivos, el tema del aborto, ahí está pendiente de modificarse inclusive normativamente y no hay ambiente para hacerlo. Tenemos tipos penales todavía que hablan de la mujer honesta, la madre de buena fama, que son conceptos decimonónicos con una carga ideológica fortísima que todavía permea. Y ahí están las normas y se siguen aplicando. En materia de derecho electoral, las regulaciones, hay áreas jurídicas en donde cuesta más visualizar los sesgos del derecho. Por ejemplo, en derecho electoral y derecho fiscal. Se considera que son derechos muy objetivos, muy asépticos, cuando el derecho fiscal, por ejemplo, está construido por todo el tema de la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, la no remuneración del trabajo doméstico y cómo se mantienen con los dobles o triples roles de las mujeres en nuestras sociedades, funciones todas que no tienen ningún peso en impuestos y no tienen ningún peso en pensiones, etcétera. Y todo eso está regulado por el derecho fiscal. En el derecho electoral, la forma de construir partidos políticos hubo en Costa Rica una vez en donde se construyó por algunas personas de movimientos feministas un partido de solo mujeres, donde pretendían reivindicaciones, estamos hablando de los años 80, reivindicaciones para las mujeres y no las dejaron inscribirse porque era un partido discriminatorio por no tener hombres. Pero hay partidos o hubo partidos durante siglos de solo hombres y no había ningún tipo de discriminación. Entonces vean los dobles parámetros, es constante. Y si no nos educamos y si no asumimos de las ciencias políticas, de sociología, todos los conceptos y los aportes de los feminismos, de la interseccionalidad, de todas estas áreas del conocimiento ajeno entre comillas, a lo jurídico, no vamos a ir modificando esos valores. Muchas gracias, doña Rosaura. Aquí tengo con la manita echada a Carolina Sánchez, académica de Sociología. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias por la extraordinaria conferencia, doña Rosaura. Me quedé pensando en todas estas sentencias que usted señalaba contra Chile, Argentina, México, Guate, Perú. Y entonces está, digamos, como identificando si esta tendencia, digamos, de sentencias de la Corte, qué tanto permea en nuestros sistemas nacionales, cómo se ubica Costa Rica en relación a la región, ¿verdad? Según su perspectiva, porque había cierta percepción, digamos, de que nuestro país tenía como ciertos avances en relación a otros países de Latinoamérica, pero a veces uno siente, ¿verdad? Con toda esta oleada neoconservadora que está como muy intensa, que ya no es tan así, ¿verdad? Entonces quería como conocer su lectura regional sobre estos, sobre cómo tal vez estas sentencias van dando luces de cómo se van moviendo en términos jurídicos los países, pero también hay retrocesos en temas regionales. Gracias. Sí, Gracias, Carolina. Muchas gracias por la pregunta porque me permite, digamos, desarrollar un tema que es muy delicado. Durante muchísimo tiempo, en el caso costarricense, nosotros en la década de los 70, 80 había un adagio, no sé, un lema
en donde decía que lo mejor del país se exportaba, la mejor carne de exportación, todos los mejores productos se exportaban. Y entonces empezó la crítica en ciertos gobiernos de que cómo se iba a exportar lo mejor si para consumo interno había déficit y no comíamos carne y no comíamos esos productos, y estamos hablando de canasta básica, y había desnutrición, etc. Entonces se utilizó ese símil en el caso de los derechos humanos diciendo es que Costa Rica en ese mismo periodo exporta derechos humanos. Costa Rica se vende al mundo como un país cumplidor de derechos humanos cuando en realidad es solo una marca externa porque a lo interno no los cumplimos. Y es cierto, pero hay otro aspecto importante que era que conviene rescatar. Aun cuando es así, aun cuando en ese momento, los años 60, 70, 80, inclusive 90, se firmaron todos los convenios habidos y por haber de derechos humanos y no se cumplían en Costa Rica, ni para mujeres, indígenas, económicos, sociales, de ningún tipo, sí permitió que se construyera, digamos, el bagaje jurídico, normativo, vinculante para hoy, en esta oleada conservadora, agarrarnos de ahí. Porque también el mundo ha cambiado y efectivamente en los modelos jurídicos originalmente se hablaban de que habían dos modelos jurídicos independientes. El derecho interno era absolutamente desconectado con el derecho internacional. Y por eso el país se daba el lujo de firmar todos los tratados habidos y por haber, porque no había forma de aplicarlos. Hoy eso cambió a partir de los años del 89, con la caída del muro de Berlín, lo que se habló del fin de la historia, etcétera, los procesos de globalización en general, que también implican una globalización jurídica, hicieron que eso cambiara. Se genera la Unión Europea y también se genera un tratado que Costa Rica suscribió, que es la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados, que dice, no, mire un momentito, si ustedes firman un tratado, sobre todo de derechos humanos, pero no exclusivamente, deben cumplirlo aún por encima de su derecho interno. Entonces pasamos de un sistema dualista a un sistema monista, en donde surgen las cortes internacionales, los tratados, y se le dice a países, a Chile, a México, etcétera, mire, usted no está cumpliendo con este tratado y lo condena. Eso fue digamos, uno de los grandes aportes de la globalización fue ese. Ya para entonces Costa Rica había suscrito cuanto tratado de derechos humanos había, y eso nos ha permitido hoy a la ciudadanía, a todas las personas, decir, mire, Estado costarricense, usted firmó la Belén do Pará, la CEDAW, usted firmó el convenio OIT del 169 de pueblos indígenas, usted firmó la Convención de los Derechos de la Niñez, este y el otro, cumpla. Y si no quiere cumplir, como no quiso cumplir, hay tribunales internacionales. Y esa es la labor que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, porque no es el único tribunal internacional. Por supuesto que eso ha generado una tremenda resistencia, que es lo que se conoce hoy como el lawfare. Como se lleva el poder a los tribunales, a su vez el poder cooptan las cortes de justicia. Y entonces, ustedes me van a aplicar o van a pretender aplicarme ciertas cosas, entonces yo pongo gente afín a mis ideas en esos tribunales para que no resuelva así, sino que no resuelva jurídicamente, sino en forma política, que es lo que se llama el lawfare o la guerra de los tribunales, que se ha visto en Argentina, que se ha visto, bueno, con Trump en este momento en la Suprema Corte, que se ha visto cuando Bukele toma la sala de lo constitucional, cuando Daniel Ortega destituye a sus jueces, es decir, en cualquier signo ideológico en toda nuestra América. Por supuesto que, digamos, los aportes de los tribunales internacionales generan cambios, pero también generan resistencias, y la resistencia de las élites de perder esos espacios de dominio
y de poder. Están los instrumentos normativos que podemos hacer valer, pero tampoco podemos ser tan ingenuos de pensar que es un proceso ni fácil ni corto. Estos procesos han llevado, bueno, la Corte obligó a Chile a modificar su constitución, obligó a México a modificar su constitución. No modifican sus prácticas, no modifican su cultura, pero es un proceso paulatino que puede apuntar en esa dirección. Pero para llegar a eso, los procesos fueron de 10, 15 años, etcétera. Ha condenado a Costa Rica en el tema de la fecundación in vitro y nosotros hemos visto la resistencia de la Sala Constitucional. Y uno diría, pero un órgano jurídico, técnico, defensor de derechos humanos no debería estar en consonancia con un tribunal internacional. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es una manifestación mucho más sutil, pero ahí está, de el lawfare o de la cooptación de los tribunales. Muchísimas gracias. No sé si con eso le contesto. ¿Alguna otra consulta? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta que tenga algún estudiante? ¿Algún aprendizaje? Yamilet es profesora de la universidad. Bueno, yo más que pregunta, un comentario, siempre es riquísimo escuchar a doña Rosaura hablando con tanta propiedad, ¿verdad? De estos temas, y más cuando habla de las cuestiones de género, ¿verdad? Que no todo el mundo se anima a tocarlos, más en el ámbito jurídico. Y me quedo con la última imagen de la presentación, ¿verdad? Sin igualdad no hay justicia. Y pensando en esto que le respondía a la compañera Carolina, pues todavía nos falta mucho que caminar, ¿verdad? En esa igualdad a nivel jurídico, porque seguimos siendo las mujeres, o seguimos más bien teniendo las mujeres una desigualdad notable en relación con los hombres, más en acceso también, ¿verdad? En acceso también, porque por lo menos cuando yo soy de acá, de una zona rural, cuando vemos en zonas rurales la Defensoría Pública, y me tocó hace poquito de enterarme de varios casos, por ejemplo, en cuestión de pensiones, es una burla a la mujer, es una burla a la mujer. Realmente es algo que no se toma en consideración. Un montón de aspectos que nosotras aportamos y que como no son monetarias, entonces no se toman en cuenta para fijar montos, por ejemplo, de estos de pensión alimentarias, ¿verdad? En menores de edad. Pero muchas gracias, doña Rosaura, de verdad que siempre es un gusto escucharla y que aprendo cada día más de siempre cuando vos das las conferencias. Bueno, Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Rosaura, y a las personas que están conectadas. Sí. Rosaura, cada día aprendemos más, ¿verdad? De los conocimientos, del dominio que tiene de la materia, ¿verdad? Yo creo como que estudió varias disciplinas, pareciera, doña Rosaura, ¿verdad? Más que jurídica, yo la veo como una socióloga, filósofa, ¿verdad? Entonces, esa forma en que nos transmite el conocimiento, si bien es un conocimiento jurídico, se utiliza conceptos claros para los que no somos juristas, ¿verdad? Y eso hace que sea más claro el aprendizaje que nos transmite. De verdad, muchísimas gracias. Y buenas tardes, doña Rosaura, y a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes, muchas gracias. Doña Rosaura, se nos pasa la presentación, Buenas ¿verdad? Y tardes.